Muy buenas, Nakamas, ¿cómo estáis? Dios, qué asco, ¿por qué he dicho eso? El caso, One Piece está ya en su recta final, bueno, recta final que mínimo serán 5 años. Pero el caso es que sí que podemos ver cómo muchas partes de la trama ya empiezan a encaminarse hacia una conclusión. Aunque hay un punto que a mí, al igual que a todos, me intriga bastante. Y es que la tripulación de Luffy ya tiene a 9 de los 10 miembros que dijo que quería reclutar. Así que como soy un fracasado sin trabajo, sin la educación secundaria terminada, sin amigos, sin pareja y sin aspiraciones a futuro, así que he tenido muchísimo tiempo para reflexionar quién quiero que se una a la tripulación de los sombreros de paja, o los sombreros de chaqueta, como se dice en México. Así que sin más dilación, estos son mis candidatos para ser el 10º Nakama. Qué repelús, tengo que dejar de usar esa palabra. La primera es un clásico. Nefertari Vivi es de los pocos personajes de esta lista que ya ha viajado con la tripulación durante un par de arcos, y además es la única mujer de la obra que se viste de una forma mínimamente decente. Mirad qué bien le queda el burka, qué tobillos. Pero si algo me echa para atrás en esta decisión es que recuerdo que Vivi daba bastante por culo en Arabasta, hasta Luffy le soltó un guantazo un día. Y hablando de gente que ha viajado en el barco de los sombreros de paja, también tenemos a Carrot, quien es una pinche furra y no me gusta para nada. Y además es la líder de los Zou, así que lo veo complicado. Pero la pongo en la lista porque sé que tiene muchos fans a los que les gustaría verla en la tripulación. ¿Sí? Eso es beautiful. You're gonna be my baby. Hablando de furros, el siguiente candidato para ser el 10º Nakama es el burro del Emule. Porque creedme, no hay nadie en el mundo que sepa más de piratería que este pequeño cabroncete. Aunque igual Chopper se pone celoso. Bueno, ahora hablemos de la favorita. Yamato tiene muchas papeletas para unirse a la tripulación y además es la hija de Kaido, por lo cual sería una adición muy buena de cara a la guerra final. Pero sin embargo, hay un integrante aún más poderoso que Yamato, y se trata del Capitán Pescanova. Este personaje tiene la Toon Force igual que el Gear 5, y además su fruta le permite hacer palitos de pescado con los reyes marinos, lo cual es una habilidad muy útil en la Grand Line. Y hablando de marcas de productos congelados, aquí tenemos a Fripozo. Esta es probablemente la persona más excéntrica que haya a este lado de la Red Line, y podría unirse a la tripulación por el simple hecho de hacer que a Luffy le dé risa. Me cago en tu padre, y en tu madre, y en tus hermanos, y en tus hijos, y en tus primos, y en tus amigos, y en sus padres, y sus hermanos, y sus amigos, y así. Hasta que acaparo a toda la puta población, que sois imbéciles. ¡Sois imbéciles! Igual que cuando Brook se unió simplemente por el hecho de ser un tío raro de cojones, aunque es un esqueleto. El siguiente es nuestro travesti favorito, Bonkure. ¿Y por qué opino que sería un muy buen candidato para unirse a la tripulación? Bueno, dejaré que lo diga él mismo. Porque somos amiguis. Somos los piratas, los más metepatas que hay en el lugar. También he pensado que meter a un pirata somalí podría ser muy buena opción y tendría interacciones muy interesantes con los miembros de la tripulación. Además, ahora que Netflix tiene los derechos de imagen, la compañía estaría muy contenta con la inclusión de alguien racializado. Aunque es mejor que no se acerque a Zoro por razones obvias. Do not come. Do not come. I'm gonna come. Y hablando de piratas somalíes, no podía faltar Tonacho. El dios de la Redstone se llevaría especialmente bien con Frankie. Y igual haría algún circuito de Preston en el propio Sunny. También me encantaría ver a Marco en la tripulación, como a modo de homenaje para Ace o algo así. Sé que Marco es muy fiel a Barba Blanca, pero ya ayudó a Luffy en Wano, y la relación con Jinbe también empezó algo parecida. Además, hace poco he descubierto que hay como un anime precuela de Marco. No se parece en nada a Marco, supongo que tiene lugar antes de conocer a Barba Blanca y comerse la fruta del Fénix o algo así. Ahora vamos con Patchy el pirata, el fan número 1 de Bob Esponja. Podría estar lo que queda de obra tirando factos sobre Bob Esponja y no sé.
Lo he añadido porque se llama como un amigo mío y me ha hecho gracia. Y por último tenemos a Bonnie, quien está acompañando a los sombreros de paja en el arco actual, y podría ser como la aprendiz de Luffy o algo así, no lo sé. Ah sí, casi se me olvida, también me gustaría que se una a este suizo con un sombrero chistoso. Y bueno, estos son mis candidatos para 10º Nakama. Basta ya de usar esa palabra, en serio. Pero dime, ¿cuál es tu favorito? Te leo en comentarios. Además, dale a like si estás respirando oxígeno ahora mismo y suscríbete para entrar en el sorteo gratuito del One Piece. Así es, el One Piece existe y lo tengo yo, lo estoy sorteando. Así que ya sabes qué hacer. これは一体何じゃ？海賊王の宝だ。中身は俺も知らねえ。なんだこれ。ルフィ、それは。